que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Y ahora sí, continuamos en Contrapunto y le damos las muy buenas tardes a nuestra primera invitada, la senadora Liliana Fernández. Gracias por estar en el programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy buenas tardes a todos. ¿Y qué tema no? Que lo estamos charlando recién en la previa, el tema de la coca, ¿no? Sí. Un tema tan cultural, tan nuestro, tanto que se habla de Pachamama y demás, y que de repente esté pasando esto, ¿no? Sí, ustedes saben que lo comentaba también, esto fue discutido así, como lo estábamos discutiendo recién nosotros, fuera de las cámaras, a lo mejor, que se prenden en el Senado cuando empieza una comisión, cuando tratamos los precursores químicos, el tema de la efedrina y la pseudoefedrina que entra al país, que sirve, ¿no es cierto?, para la producción de determinados medicamentos, pero que también puede servir para fines ilícitos en cuanto a la producción de otro tipo de drogas sintéticas. Y ahí salió el tema de la coca, esa vieja ley de Guillermito Snopek, que él, por un tema de tradición, por un tema de cultura, propone y lo pone en la ley, permitido el coqueo, ¿no es cierto? Por un tema de tradición y de la cultura, etcétera, etcétera. Pero claro, se contrapone con el otro, está prohibida la comercialización. Entonces, ¿cómo es el tema, no? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿De qué forma? Fue muy discutido y el tema es que solamente los legisladores del norte, estaba en ese momento también un legislador salteño, somos los que discutimos esto y los que seguimos adelante con costumbres y tradiciones. ¿Qué imagen tiene el resto del país acerca de la coca? Nada, absolutamente. Nada. Que prohibamos la venta, que prohibamos el coqueo, que se prohíba todo lo que significa la coca, ¿no? Así que la verdad que es un tema que no les voy a decir que está en la agenda de la gran discusión hoy, ¿no? Quizás con esto que hablamos de precursores químicos, quizás con esto de la noticia de Salta, que como bien han dicho, y yo también creo que es así, da lugar a muchas otras cosas también y a especulaciones de parte de otros y de muchos. En algún momento habrá que legislar esto y seremos los legisladores del norte. Seguramente Salta, Jujuy y creo que ahí me quedo, ¿no es cierto? Que somos los que, donde el coqueo es más habitual, los que tendremos que seguir adelante con esto, pero en ese momento la discusión pasó y la postura de senadores y senadoras de otros lugares fue prohibir directamente el coqueo en la Argentina. Y cambiando ya de tema y entrando un poco a lo que es Pero no está prohibido, ¿no? Ojo, Claro. Vuelvo a repetir, porque por ahí a veces alguien escucha y dice, ¿cómo? No. El tema fue posturas fuera de micrófono y fuera de agenda también. Cotiza más caro, nada más ahora. La verdad que sí. Un par de allanamientos hace que suba explote la los precios. bolsa. Bueno, capaz que estaba muy bajo Claro, el precio. Usted vio cómo es el mercado. Había que levantarlo. Senadora, cuando hablamos un poco de estas situaciones que se plantean ya a nivel nacional y que involucran a todos, el tema de lo que va a suceder el próximo viernes con la audiencia pública por el tema del gas, también se presta esto, ¿no? ¿Para dónde va el gobierno nacional respecto a este tema? Sí, es como una prueba y error. Hoy mismo, ustedes abrían los diarios hoy, y es cierto, no tenemos todavía los números, los datos necesarios como para poder concurrir a esa audiencia. Si el gobierno nacional no ha dicho, no ha hecho público cuánto es el valor del gas en pozo, o sea, cuánto es que empieza a valer ese gas, cuánto cuesta el transporte, cuánto cuesta la distribución, es decir, de qué valores estamos hablando, cómo vamos a poder ir a discutir un aumento de ese gas si no tenemos lo otro. Incluso en qué se va a exigir a las empresas, ¿no es cierto?, que inviertan con lo que ganan. Ustedes saben que uno de los grandes, en algunos casos, errores que hubo fue no ver las inversiones de las empresas ante determinados subsidios que se daban. Entonces, si estos datos no están, si no estamos seguros de los números que nos vamos a manejar en esa audiencia, la verdad que estamos en un momento complejo. ¿Y qué opina de este último valor que dio a conocer el gobierno nacional, de un aumento del 203%? Eso es una propuesta que se hizo, porque también, si yo estoy diciendo, y si ellos salen a decir que el aumento va a ser de 203%, ¿para qué se hace la audiencia si ellos piensan eso, no? Una audiencia es un método y algo que es de la democracia. Es una de las formas para ejercer la democracia que tiene el ciudadano. Lo que pasa es que da la impresión de que la audiencia únicamente para cumplir una formalidad, pero como se dice, mire, ya está todo cocinado. Sería digamos, lo peor que pudiese suceder que pensemos eso. Y no debería ser así. Yo creo que fue
información, a lo mejor espero tergiversada por parte de los medios. Quizás lo que se quiso decir es que se había charlado con que podría ser, ¿no es cierto?, un aumento del 203%, pero que esto se iba a poner a disposición de la audiencia pública, que se iba a escuchar la voz de los ciudadanos a través de sus representantes o ciudadanos que se van a presentar por ellos mismos para ver qué pasa con ese aumento y cómo debería ser. Eso es la audiencia pública. La audiencia pública es un hermoso mecanismo de la democracia. Sirve para el ciudadano, claro, porque puedo expresarle a mis autoridades. Y el Estado, o sea, las autoridades, también les debe servir, porque es escucharnos, ¿no?, qué opinamos de determinadas cosas. Pero ¿de qué vamos a discutir si no sabemos cuánto cuesta? ¿Cómo puedo saber que está bien un aumento del 203? Además que algo que venimos proponiendo de hace mucho en el Senado de la Nación, en el bloque en el que integro, que es el Frente para la Victoria PJ, es el tema de la regionalización, es decir, de la federalización del tema. No es lo mismo, ustedes saben que los servicios acá en Jujuy son más caros. Nos dicen que por el transporte, que por esto, por lo otro, es más caro. Entonces, si a todos les aumento, esa inequidad que existe hoy en Capital Federal y Buenos Aires, vuelvo a reproducirla. Entonces, ¿cómo no volver a discutir esto? ¿Cómo no volver a discutir las regiones? ¿Cómo no volver a discutir el costo que nosotros teníamos en marzo? ¿No es cierto? Porque desde el marzo acá no tengo que hablar más de este aumento que hubo porque es ilegal. ¿Cómo no vamos a discutir también el clima? Ustedes vieron este año, hizo mucho frío. Sí, sí, sí. Y nosotros en Jujuy, hay veces que, y esto también está puesto en la mentalidad de muchos, ¿no?, que en Jujuy siempre hace mucho calor. Y te dicen, sí, porque ustedes tienen mucho calor. No, hay regiones nuestras que son muy frías. Entonces se necesita el gas, si es que tienen gas natural, lógicamente. Pero todas estas cosas no se ponen en la mesa, no se discuten. Seguramente esto va a quedar muy plasmado en la audiencia pública. Esperemos que se haga esa audiencia pública. Y aparte es muy difícil hasta participar, porque si uno de acá de Jujuy es así, Valeria... Sí, tiene que ir a la sede del Energas en Salta para retirar un formulario. Y recién el formulario se puede bajar por internet, ¿no? Sí, pero lo que hay que hacer es presentar lleno el formulario en Salta. O sea, vas a tener 2 viajes, porque encima tenés que presentarlo 48 horas antes, ¿no? O sea que tenés 2 viajes a Salta para presentar el formulario. Pero sé que mucha gente de Jujuy va a ir, mucha gente de Jujuy, sobre todo asociaciones, ¿no?, de consumidores, el Defensor del Pueblo, etcétera, van a ir y van a dar su voz también, porque también hay que inscribirse para participar o para hablar. Segundo, es videoconferencia. Hay más de 300 y pico de inscriptos. Algo que habíamos pedido también desde el bloque en el que estoy en el Senado es que se haga, si no se podía hacer en todas las capitales del país, bueno, por lo menos por región, pero la presencia ustedes saben que es muy diferente a la videoconferencia, ¿no? Va a demorar mucho tiempo y a hoy todavía estamos en suspenso si se hace o no se hace. Porque si ese juez da lugar a la presentación de parte de esta asociación de consumidores, de que no se tienen los valores por los cuales vamos a discutir, bueno, esto va a ser nada y va a ser nula la audiencia, porque son por lo menos 2 semanas antes que tiene que hacer conocer los valores. Si no es una pérdida de tiempo, digamos, si no se tienen los costos, no se llega a nada. No, si no, ¿qué discuto si no tengo los costos, no? ¿Y para qué y cuánto es que van a ganar las empresas? Porque ahí está el tema, que hay que invertir. Tienen que invertir. Y ya sabemos que pegó mucho el tema del gas en los hogares domiciliarios, pero nos decían desde las empresas y las pymes también que les afectó mucho el tema del aumento en la luz. ¿También cree que es necesaria una audiencia pública? Sí. Le contesto primero lo de las empresas, lo de las pymes y micropymes. El gas también les ha afectado muchísimo. Conozco una panadería que está en Alto Comedero, tenía una serie de empleados, creo que eran 2 o 3, tuvo que echar a 2 personas porque no le cerró el costo cuando le vino el gas, tuvo que echar el gas más luz, ¿no? Tuvo que echar a 2 personas con el dolor porque dice que las necesitabas, tenía que aumentar el precio del pan y ustedes saben, se vende menos, la gente tiene menor poder adquisitivo. Y el tema de la luz, le contesto, sí, yo creo que tiene que hacer audiencia pública. Ustedes saben que el Defensor del Pueblo, Ricardo Pierasoli, también hizo una presentación. Pero como el tema de la luz, el costo también se regula en la provincia, para eso está la SUSEPU, que dice que sí o no un aumento propuesto por la empresa. Esta presentación de la cautelar la hizo ante el Tribunal Contencioso de Jujuy, no como el otro que fue en el federal. Y bueno, ahora estamos esperando que eso resuelva, todavía no lo ha resuelto, pero tiene que haber audiencias públicas. Para eso son los aumentos y la audiencia pública. Cada vez que hay un aumento en algo que se considera servicio público, luz, gas,
el transporte, el teléfono fijo también es, y lo han aumentado y aquí no ha pasado nada aparentemente. Tiene que haber audiencia pública, el ciudadano tiene que tener esa herramienta de la democracia que está en la Constitución, por el cual tiene que participar y opinar y por lo menos controlar, porque hace a esto, ¿no? Al control y a la transparencia en las acciones de un Estado. Cuando hablamos del gobierno nacional, quiero conocer su opinión respecto a estos primeros 9 meses, ¿no? Del gobierno de Macri, usted que está representando a los jujeños allí en el Senado, en Buenos Aires, ¿qué percibe usted de este gobierno? En primeros tiempos, las primeras leyes que mandó el Ejecutivo, nosotros lo conversamos mucho, había leyes en las que no nos parecía, sobre todo el pago a los fondos buitres, la reparación histórica, incluso viniendo pegada al blanqueo, pero también tomamos lo que significa la responsabilidad, ¿no? De lo institucional. Si el gobierno pensaba que esto era, y así lo mostraba, así lo decía, la gente incluso lo sentía, que por ese era el camino que debíamos andar, poniendo los conceptos que nosotros dijimos en aquel momento, personalmente, en la aprobación de esas leyes, fuimos para adelante. Esas inversiones no se han visto. Esa lluvia, me acuerdo una vez el presidente dijo que había una lluvia de inversores que caían sobre la Argentina, no se vieron, ¿no es cierto? Yo recién escuché el comentario de ustedes, a menos que esos inversores hayan sido en el sistema financiero, que no crean trabajo, ¿no? El tema de la reparación histórica, estamos también parados. Está la ley, está todo, pero el blanqueo no se produce. No vienen a blanquear, ¿no es cierto? Es más, siempre dijimos que el blanqueo tenía que ser trayendo la plata, como se hizo en las otras épocas. Acá el blanqueo se hace, pero queda en el exterior. Una declaración, yo puedo declarar que tengo 100 millones de dólares en Suiza y es una declaración blanqueo, nada más. No blanqueo, traigo la plata, pero no genero trabajo. No la traigo, no creo trabajo, no está la obligación de traerla. Pero eso tampoco sucedió, ni siquiera así ha sucedido esto. Y cuando uno viene, o pasea, o va, o trabaja, o llega por algún barrio, o habla con quien sea, el tema está muy complicado. Lo social está muy complicado. Parece que todo está mal, que todo tiene que cambiarse. Y a veces, bueno, quizás haya alguna medida o muchas medidas que haya que cambiarse, pero quiero saber cuál es la alternativa a esa medida que cambio. Una de las cosas que han sucedido en los últimos días, por ejemplo, acá en Jujuy se terminó con la tarjeta alimentaria. Tarjeta alimentaria para mí era por donde teníamos que ir para esa ayuda del que no tiene, del que menos tiene. Con la tarjeta alimentaria ustedes van a cualquier negocio, la persona que tiene esa tarjeta alimentaria, y compra lo que necesita para la alimentación, ¿no? Estaba restringida para determinados productos. Acá se terminó con la tarjeta alimentaria, se volvió a las cajas esas de cartón, que son casi las cajas PAM. La obra pública, se están terminando, pero muy de a poquito, algunas obras ya empezadas, no hay una reactivación de la obra pública. Y en Jujuy la obra pública es lo que crea trabajo, es lo que nos da la posibilidad de trabajar. Estuvieron también muy retrasadas durante mucho tiempo. Senadora, sí, ¿no le parece que parte no tanto, porque casas se hacían, se estaba trabajando, si usted me habla de algunas obras retrasadas. La autopista Jujuy-Yala. La autopista Jujuy-Yala 9, pero se estaba la ruta 9, se estaba trabajando en esa, no estaba tan parada como se dice, Estuvo mucho tiempo, esto fue en la época, esa autopista se licitó en la época del gobernador Walter Barrionuevo. Y ahí fue uno de los primeros principales problemas que tuvimos con esa autopista, pero poco a poco, a lo mejor no con con el tiempo y la aceleración que necesitábamos los jujeños, la autopista se siguió haciendo. Estuvo muy poco tiempo parada, la verdad. Cuando hablamos justamente de este tema de obra pública y vemos lo que está sucediendo inclusive a nivel nacional, es como que ha sido el foco al que le apuntó el nuevo gobierno para hablar de corrupción del gobierno anterior. De todo, se habla de corrupción todo el tiempo, pero después de 9 meses ya hay que gobernar, ya hay que ejecutar, porque más allá de lo que suceda en la justicia, lo que se quiera hacer en los medios, hay gente que está sufriendo y está sufriendo mucho. Se han producido muchísimos menos empleos en esta Argentina y en este Jujuy. Y ustedes la cifra que dieron son de los trabajadores en blanco. ¿Qué pasa del trabajador informal? Que trabaja del sector privado. En negro. Así privado, es. Sí. O sea que esa cifra la pueden ampliar muchísimo y se ve cuando uno va al barrio. Cuando uno está en los barrios, la gente no hay trabajo, se vende mucho menos, ¿no es cierto? Hay una economía informal que no está sido en cuenta, hay mucho menos trabajo en la administración pública, es decir, y además de eso, el que tiene hoy trabajo, ese sueldo o esa plata le alcanza para mucho menos de lo que le alcanzaba hace un tiempo. Entonces, socialmente y económicamente estamos muy, muy complicados. Esa es la discusión que se da ahora, digamos, hoy se sale, mañana o esta tarde se va a anunciar
la inflación de este último mes y se dice que va a ser la más baja en el último tiempo. Bueno, sí, claro. Pero es a costa, en mi opinión, a costa de recesión, ¿no? Es eso y todos lo veíamos venir a eso. Cuando la gente no compra es lógico que la inflación baje. Senadora, le saco el temita nacional. Usted creo que en su oportunidad manifestó que Cambiemos había usurpado el Partido Justicialista en Jujuy. ¿Es así? A ver, yo lo que opino es que si se forma parte de un gobierno y se ha trabajado políticamente dentro de un grupo que es Cambiemos, en donde está la Unión Cívica Radical, donde está el Partido Blanco de los Trabajadores de Jujuy y otros grupos, ¿no es cierto? Ese es el proyecto político que representan. Y otra cosa muy distinta era el Partido Justicialista Frente para la Victoria. Representamos otra forma de pensar la política, otra forma de hacer las cosas, ¿no es cierto? Hoy quien está al frente del Partido Justicialista de Jujuy es parte de este gobierno, pertenece a Cambiemos. Entonces, en lo que significa el criterio y la racionalidad que se debe haber, yo creo que hay una usurpación de parte de ese grupo Cambiemos del Partido Justicialista. ¿Cree que se va a intervenir el partido? Fue lo que dijo el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, Gioja, delante de todos los que fuimos. Hace unos días hubo un encuentro de mujeres del Partido Justicialista también en Tucumán y yo habíamos estado en otro en Buenos Aires. Y también la secretaria de la Mujer, Verónica Magario, dijo exactamente lo mismo sobre el Consejo, de que estaba la intención de llamar al Congreso y tratar la intervención del PJ. Una preguntita, si no se interviene el partido, obviamente usted tiene aspiraciones y muchos otros que están en el partido. Mire, ¿en qué espacio van a jugar políticamente? Mire, en este momento, porque hoy yo le voy a decir sinceramente, en este momento con lo que veníamos hablando al principio, empezar a enarbolar banderas políticas me parece que es hasta una falta de respeto, le voy a ser sincera. ¿En qué espacio político se juega? Se ve en el momento de las elecciones, ¿no es cierto? Donde lógicamente esté lo que nosotros representamos, donde yo me sienta cómoda desde la parte ideológica, desde hacer política y la forma de hacer política. Yo a veces llamo los sellos de goma, ¿no es cierto? Y a veces muchas veces algunos piensan que teniendo esos sellos de goma tienen como rehén a determinadas personas que pueden votar porque llevan tal sello. Y yo creo que hoy y viendo también las últimas elecciones y haciendo un análisis de las elecciones acá en Jujuy, la gente ha aprendido muchísimo y vota como piensa que debe votar. Así que en ese sentido, hoy levantar una bandería política de un lado o del otro, vuelvo a repetirlo, con lo que estamos pasando y en el momento político en el que estamos y cómo está la gente, como lo que se está viviendo con los paros, con lo que se está viviendo con la desocupación, con lo que se está viviendo con la plata, que cada día alcanza para menos, creo que sería de parte mía, por lo menos, una irresponsabilidad. Una última, senadora, ¿qué opina del informe? La semana pasada se estrenó un programa de investigaciones aquí en Canal 7 de Jujuy y el primer programa fue destinado justamente a un diputado provincial, también del justicialismo, como fue Marcelo Llanos. ¿Qué opina de ese? Pertenece al espacio que recién hablábamos, ¿no? A Cambiemos. Sí es cierto, no es la primera vez que se habla de algún diputado, de él sobre todo, acuérdense, hace mucho cuando era intendente, ¿no es cierto? Ya hablamos de esto. Y bienvenido todos programas nuevos que nos pueda esclarecer sobre lo que hacemos, sobre todo los que tenemos responsabilidades como son los políticos, ¿no? Senadora, gracias por haber venido al programa. Ustedes, muchísimas gracias. Sabemos que está trabajando en varios temas, así que seguramente más adelante vamos a hablar de estas mateadas que continúan, ¿no? Las mateadas acá por los distintos barrios. Nosotros el tema mujer, mire, no lo dejamos nunca, lo hace muchos años que lo estamos haciendo y sobre todo en lo que significa la socialización y la concientización de lo que es y la herramienta espectacular que es denunciar y hablar en estos casos y sobre todo pedir ayuda. Por eso siempre hablamos y están los ómnibus, que siempre agradezco a los propietarios de esas líneas de ómnibus que nos dieron algunas lunetas para poder socializar ese número 144 para hacer denuncias. Gracias a ustedes, muy amable. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a la pausa, ya volvemos con más Contrapunto. Gracias.